hoy domingo, fue también una experiencia muy bonita porque muchas veces pasa que lo que explico en mis clases de alguna forma es teoría, porque a veces doy muchos ejemplos de experiencias muy posibles y muy aplicables para muchísimos, pero que a mí no me ha tocado vivir o que nunca me tocará vivir. Así es, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces doy ejemplos de cómo una mujer que es mamá, que está esperando un bebé, no sé, ¿no? Pues eso no lo voy a vivir yo nunca. Entonces son ejemplos así. Pero hay algunos otros ejemplos de algunas vivencias que no me ha tocado vivir y que quizás no me toque vivir. Y a propósito del ofertorio, cuando explico en la masterclass, la misa como nunca te la han explicado, discúlpame, estando aquí un poco de alergia y todavía mucho polen flotando. Entonces, cuando doy la masterclass de la misa como nunca te la han explicado, y explico la importancia que tiene el rito del ofertorio, y explico la forma en que en el ofertorio nosotros realmente nos ofrecemos a Dios, porque es lo que es, le ofrecemos nuestra vida, tal cual a Dios, y está representada en el pan y en el vino. Y ese pan y vino que se le presentan al sacerdote, que a su vez está representando a Cristo, ese pan y ese vino están simbolizando la vida de todos los que están participando en esa misa. Un pan que representa lo cotidiano de nuestra vida, lo bueno, lo malo, sus luces, sus sombras, los aciertos, los errores, los triunfos, los fracasos, eh, las conversiones, los pecados, los miedos, las enfermedades, el aliviarnos. Todo eso, lo cotidiano de nuestra vida, va representado en el pan. Y el vino representa nuestra necesidad de alimentar también nuestra alma, el gozo que tenemos por estar siendo partícipes de esa celebración, el agua que se le vierte al vino claramente es un símbolo de nuestra humanidad. Y esa ofrenda que le hacemos a Dios Padre, de hecho, se la hacemos a Dios Padre. Es una ofrenda imperfecta porque nosotros mismos somos imperfectos por ser humanos. Entonces, cuando nosotros en el ofertorio le presentamos al sacerdote que representa a Cristo el pan y el vino, tenemos de una manera intencional, de una manera consciente, en ese momento ofrecerle a Dios lo cotidiano de nuestra vida en ese momento de nuestra vida. Es más, no solamente le ofrecemos a Dios en ofrenda nuestra vida, sino que también le ofrecemos a Dios el fruto de nuestro trabajo. Y esto es bien importante, porque la ofrenda que damos monetaria, por supuesto, es para ayudar a las necesidades de la iglesia, es una obligación hacerlo. Pero litúrgicamente, sacramentalmente, lo que simboliza esa ofrenda monetaria que damos es el fruto de nuestro trabajo, que es un don que tenemos, que recibimos de Dios, y que es un don que recibimos y que con nuestro esfuerzo humano ponemos a trabajar. Fíjate incluso la oración de bendición del pan y el vino, ¿no? Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Entonces, cuando depositamos nuestro dinero en la canasta, estamos litúrgicamente ofreciéndole a Dios el fruto de nuestro trabajo en gratitud por esa bendición que nos da, y también que es el resultado de nuestro propio esfuerzo, y se lo ofrecemos a Dios nuestro esfuerzo. Entonces no es sacar dinero que traigo en la bolsa y aventarlo ahí. No, no, no. Tiene que ser un acto sacramentalmente consciente. En eso consiste participar activa, plena y conscientemente en la Santa Misa. Entender lo que estamos haciendo en cada momento y por qué, y hacerlo de una forma intencional. Y luego el sacerdote recibe ese pan y ese vino en los que está representada nuestra vida, que es una ofrenda imperfecta porque somos imperfectos. Pero las recibe el sacerdote que representa a Cristo, y entonces el sacerdote va a invocar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a transformar ese pan y ese vino que nos representan a nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo mismo. Y entonces Cristo mismo, como sumo sacerdote, se ofrece en sacrificio a Dios nuestro Padre, y siendo Él el sumo sacerdote, su propio sacrificio de su cuerpo y de su sangre
se convierten son de hecho la ofrenda perfecta. Entonces nuestra ofrenda imperfecta que va en ese pan y ese vino, por el poder del Espíritu Santo, se transforma en el cuerpo y sangre de Cristo, que Él como sumo sacerdote ofrece de forma perfecta a nuestro Padre. Y así nuestra ofrenda se transforma y se, se ofrece a Dios Padre de una forma perfecta. Es el sentido tan hermoso del ofertorio. Y cuando explico esto en la masterclass, la misa, como nunca te la han explicado, por eso tienes que invitarme a tu parroquia a que dé esta masterclass. Cuando explico esto en la masterclass, doy ejemplos de lo que podemos ofrecer, ¿no? Que me acaban de diagnosticar cáncer. Dios mío, te ofrezco mi enfermedad y te ofrezco el miedo que tengo. En este momento, hoy, en esta misa, esto es lo que te ofrezco, porque es lo que me acaba de suceder. Que por mi desempeño me dieron un ascenso en el trabajo. Dios mío, este éxito, que fue gracias a que me inspiraste y también gracias a mi esfuerzo, te lo ofrezco en sacrificio. O sea, lo bueno, lo malo, lo ofrecemos. Y yo siempre daba un ejemplo, ¿no? Dios mío, es que mi hijo se acaba de graduar de la universidad y el gozo que tengo porque mi hijo se graduó de la universidad te lo ofrezco en sacrificio, en acción de gracias de que permitiste que mi hijo terminara sus estudios. Siempre mencionaba yo ese ejemplo. Y hoy domingo, que se celebra el Día del Padre, pues fue muy simbólico. En el momento en que di mi ofrenda, de una manera consciente, y en el momento en que veía yo que se trasladaban el pan y el vino para presentárselos al sacerdote en el altar, en ese momento yo le ofrecía a Dios el poder haber cumplido en el Día del Padre. O sea, el Día del Padre estaba presentándole esta ofrenda de haber podido cumplir con mi compromiso como casado, habiéndole dado a mis dos hijos educación católica desde el jardín de niños hasta la preparatoria, porque hace 2 semanas mi hijo menor se graduó de la preparatoria católica y el fin de semana pasado mi hijo se graduó de la universidad. Ya no católica, pero se graduó de la universidad. Entonces tenía que ofrecerle a Dios en sacrificio este esfuerzo de tantos años de haber ahorrado, de todo para ellos, de sacrificar una casa más grande porque tuvieran educación, de no hacer viajes a muchos lugares para que tuvieran educación, de siempre manejar yo el automóvil más económico que existe en el mercado para poder pagarles las colegiaturas tan caras de las escuelas católicas. Y si vieras qué bonito fue poder hacer esta ofrenda a Dios y decirle, Dios mío, es que cumplí, como papá cumplí con lo que prometí cuando me casé y ante el altar, cuando el sacerdote nos dijo, están dispuestos a recibir los hijos que Dios les dé y formarlos en la fe cristiana, y dije, sí, acepto. No eran palabras de dientes para afuera, era un compromiso, yo lo sabía. Entonces la satisfacción de poder cumplirle a Dios y ofrecerle en sacrificio, aquí está, Dios mío, tú me encomendaste esto, tú me lo pediste en el altar y yo dije que sí, y aquí está, cumplí. Pero lo más importante de esto, y es lo más fascinante, si pude cumplir, fue porque tuve la intención, eso lo hice, lo puse yo, pero yo no hubiera podido cumplir si no me hubieras bendecido tú todos estos años con un empleo para poder pagar, con una ayuda financiera que yo no pedí cuando me quedé sin empleo, con la intención de luchar y luchar porque siempre estuvieran en las mejores escuelas católicas, porque hay que tener cuidado de qué escuelas católicas elige uno, además. Entonces, si todo eso fue posible, fue por la bendición de Dios. Yo simplemente puse mi voluntad de hacer su voluntad y tomar las acciones correspondientes, pero los medios los puso Él, los puso Dios. Y entonces descubrir que este
este haber cumplido que le ofrecía yo a Dios en sacrificio era el resultado, a fin de cuentas, de una alianza con Dios. Porque nuestra vida con Dios es una alianza. Y en esa alianza, los dos aliados ponen su parte. Y así en la vida, cada victoria que ganamos, cada meta que alcanzamos, cada obligación impuesta por Dios con la que cumplimos, acaba por ser fruto de nuestra voluntad, de hacer su voluntad y de nuestras acciones para hacerlo, y de la bendición de Él que va poniendo los medios. Él puede poner los medios, pero si nosotros nos desentendemos y desoímos su voluntad, las cosas no se concretan por más que Él ponga los medios. Es una alianza. Pero también si nosotros pretendemos cumplir con esas obligaciones y alcanzar las metas que sean por nuestros propios medios, no vamos a poder, porque dependemos de su gracia, de su iluminación, de su inspiración, de su bendición. Es una alianza. Y así el fruto de una alianza, poder ofrecérselo a Dios en sacrificio en el momento del ofertorio. Ofertorio, ofrecer. Pues fue la misa no misa del Día del Padre, porque no hay una misa del Día del Padre, era la misa del 11º domingo del tiempo ordinario. De hecho, el sacerdote, y yo creo que hizo bien, no mencionó el Día del Padre en lo absoluto, está bien. Pero la coincidencia de que fuera justamente este domingo y que lo que yo enseñaba como ejemplo teórico en la masterclass, ahora poder vivirlo yo, fue darle sentido a lo que por mucho tiempo he estado simplemente diciendo. Y ahora me tocó vivirlo y fue muy bonito. Y si te comparto esto es simplemente porque yo sé que aquí en el auditorio, porque he visto las fotografías en Facebook, yo sé que aquí en nuestro auditorio hay muchos papás que están poniendo fotografías iguales, que sus hijos están graduando de preparatorias católicas y que sus hijos están graduando de las universidades. Entonces comparto esto con ustedes por si acaso no se habían dado cuenta de la importancia de lo que ustedes como papás, hoy que es Día del Padre que está ya terminando, de la importancia de lo que ustedes hicieron dándole a sus hijos lo que necesitaban, porque al hacerlo estuvieron cumpliendo con una obligación que Dios nos impuso cuando nos casamos. Y al mismo tiempo reconocer que si se pudo cumplir esta obligación es porque Él nos bendijo. Y que sean conscientes de la alianza con Dios que ustedes mismos hicieron y de cómo Dios puso su parte y ustedes la suya. Y si no lo hicieron hoy, no importa, la próxima vez que vayan a misa, igual, ofrézcanle a Dios en sacrificio en el momento del ofertorio, cuando llevan el pan y el vino ante el sacerdote, en ese momento digan, Dios mío, en ese pan y en ese vino está mi gozo, porque mis hijos terminaron, y está mi gozo por el deber cumplido, está mi gozo porque te pude cumplir a ti. Y esa satisfacción que mi corazón siente de que te cumplí, te la ofrezco en sacrificio. Y te la ofrezco en sacrificio en acción de gracias porque tú pusiste los medios. Es que es así como la misa se vive en plenitud, de forma consciente, de forma activa, y acaba siendo de forma fructuosa. Da fruto vivir la misa así. Y esos encuentros con Dios son los que hacen que se nos enchine la piel y sintamos vértigos en el alma. Si la Iglesia nos enseña que la misa es la fuente y el culmen de la vida cristiana, es por esto. Porque de la misa salimos con una misión a servir a Dios y a nuestros hermanos, ahí como fuente, y volvemos a la misa a ofrecerle a Dios en sacrificio los frutos de haber ido a servir a Dios y a nuestros hermanos. Y entonces es el culmen, la fuente y el culmen. Toda nuestra vida gira en torno a la misa si aprendemos a salir a cumplir ese mandamiento, que en este caso servir a Dios y a nuestros hermanos es servir a nuestros hijos. Y regresar a la misa con los frutos recolectados de haber cumplido esa misión y presentárselos a Dios en sacrificio, para que nos vuelva a enviar y nosotros volvamos con esos frutos. ¿Te das cuenta? Es hermoso.
y estoy seguro que este Día del Padre nunca en la vida se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Por ese encuentro que tuve con Dios en ese momento tan significativo de la misa que es el ofertorio. Pues espero que todas estas reflexiones te sean a ti también de utilidad y te agradezco mucho tu tiempo para ver este video aquí en esta bitácora nocturna de tu amigo Mauricio Pérez. Hasta la próxima. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, autor del libro El laberinto del perdón. Los católicos pertenecemos a la religión del perdón. Jesús murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Desde esa cruz perdonó a quienes lo habían crucificado y nos dijo que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7. Sin embargo, qué difícil es perdonar. Pero es necesario si queremos recuperar la paz con los demás, la paz con Dios y la paz con nosotros mismos. Por eso, te invito a que me acompañes en mi próxima presentación del taller ¿Por qué no puedo perdonar?, en el que te enseñaré cuáles son los obstáculos más comunes que nos impiden perdonar, cómo superar el rencor y cómo lograr perdonar para así sanar nuestra alma y recuperar la paz que hemos perdido. Parroquia de San Enrique en Gresham, en la Arquidiócesis de Portland. Sábado 22 de junio a partir de las 4 de la tarde. El registro inicia a partir de las 3. Este taller es solo para mayores de 14 años. Acompáñame. Mientras más grande ha sido una ofensa recibida, más grande es nuestra necesidad de perdonar, porque más grande es nuestra necesidad de recuperar la paz.